Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitar al Museo del Oro y pues vamos a empezar con esta visita. Esta visita se llama Arte Prehispánico o el trabajo de los metales. Entonces la idea es hablar un poco sobre las técnicas de los objetos, cómo se hicieron los objetos y esto que tiene que ver con este concepto que tenemos a veces de arte, ¿no? Entonces es un tema bien interesante y cualquier pregunta que tengan pueden irla haciendo al mismo momento que yo voy hablando, no tengan ningún reparo con interrumpir, porque así pues es mucho más entretenido poder ir haciendo la visita si me van preguntando cosas o cualquier comentario que tengan sobre los objetos. Yo tengo pues acá imágenes de los objetos que hay en la colección, que son los que nos ayudan a entender un poquito mejor cómo se ven los objetos y cómo podrían haber sido hechos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, una cosa importante para mí siempre es que pensemos en la colección del Museo del Oro como algo que nos habla de una época muy específica. Entonces, el Museo del Oro no habla sobre todas las épocas, porque a veces pues la gente cuando va al Museo del Oro piensa que va a encontrar como huesos de dinosaurios, o que va a encontrar monedas, o que va a encontrar objetos, digamos, como religiosos, como las custodias, y pues es que el Museo del Oro solamente habla de un periodo pequeño de tiempo, y ese periodo es entre el 500 antes de Cristo y hasta el 1500 después de Cristo. Entonces son solamente como unos 2000 años en los que las personas hicieron los objetos de metal. Entonces el Museo del Oro solamente nos habla de esos 2000 años y esos fueron los 2000 años en los que la gente hizo objetos de oro. Antes de hacer objetos de oro, la gente hizo cerámicas, hizo objetos de otros materiales, de piedra también, pero solo en ese tiempo se hacen objetos de metal y pues como los objetos de metal son más duraderos, pues se vuelven parte, digamos, como que duran mucho más en el tiempo, entonces hacen que la gente pues pueda, digamos, encontrarlos después. Y como es oro también, que el oro ha tenido un valor, pues digamos, bien importante durante mucho tiempo, entonces pues también hace que se conserve. Y la otra cosa importante, aparte del tiempo, es el espacio. Entonces el espacio en el que se desarrolla, digamos, esta colección es solamente Colombia. Esa es otra cosa que a veces pasa en el museo. Las personas piensan que van a encontrar cosas de Egipto o que van a encontrar cosas, por ejemplo, de Perú, de México, porque como es un museo del oro, a veces pensamos que habla de todo el oro en todas las épocas, pero solamente habla de Colombia. Y ni siquiera de todas partes de Colombia, porque si se dan cuenta hay unas como cositas verdes oscuras en este mapa, que son unas regiones donde la gente hizo objetos de metal. Entonces acá no realmente pensemos como en que todas partes de Colombia la gente hacía cosas de oro, sino que esto tiene que ver con la disponibilidad del metal. Pero también tiene que ver como con elecciones, porque si se dan cuenta, esto, la mayoría de gente que hizo los objetos se encuentran usualmente como en el occidente de Colombia y también en el Pacífico, ¿no? Pero en el centro de Colombia, acá donde estamos, digamos, donde estoy yo, acá en Bogotá, no hay minas de oro. Entonces acá en esta región no hay minas de oro, pero la gente igual hizo cosas de oro. Entonces, pues eso nos habla un poco de las intenciones de las personas y que las personas a veces podían tener acceso a metal a través del intercambio y que de todas maneras por eso se termina llegando oro a esta región. Y no significa tampoco que la gente de estas regiones de acá pues que no hubiera gente, porque a veces pareciera eso, como este mapa pareciera como, bueno, en esta parte hay gente, en esta otra parte no hay gente, y sí había personas. Lo que pasa es que las personas no hicieron los objetos de metal porque parece que no tenían acceso a metal de la manera que tenían nosotros, y los que alcanzaron a conocer el metal como que no les interesó hacer cosas de metal. Entonces eso para que tengamos como un poco la idea de qué época vamos a hablar y de qué espacio vamos a hablar. Y quería empezar mostrándoles el oro. Este es se le dice un chicharrón de oro. En el Museo del Oro hay algunos de estos. Y así es como aparece el oro en la naturaleza. Entonces quería preguntarles, como si alguno sabe, alguna sabe, cómo se extrae el oro o cómo los indígenas del pasado sacaron el oro de la tierra. Es lo que se les ocurra, ¿no? Acá no es como ni lo correcto ni lo incorrecto, sino cualquier cosa que se les venga a la mente de cómo podría haber sido este proceso de minería. De pronto a través de la excavación o algo así, exploraban, no sé, la tierra o algo así. Pues en general siempre pensamos en eso, ¿no? Como en excavar o cómo se hace hoy la minería, que es como con estas máquinas como sacar tierra. Y lo que pasa es que, pues,
tenemos que pensar que en el pasado la gente no tenía como herramientas tan grandes, ¿no? Como las que nosotros tenemos hoy. Las herramientas realmente eran muy sencillas y les voy a hacer un ejemplo mostrarles un ejemplo de cómo es una mina de oro hoy. Esta es una mina de oro, esta foto chiquitita que yo tengo acá. El camión, una ruedita del camión es como el tamaño de un bus, para que se hagan una idea de la escala de la que estamos hablando. Entonces, si la rueda es un bus, imagínense, ese camión no es un camión de un tamaño normal, sino es un camión gigantesco, y toda esa tierra que ustedes ven ahí, ese es el tamaño de una mina de oro hoy. Entonces, realmente parece que la gente pues no tenía las herramientas para hacer esto, entonces pues lo hizo de otras maneras y parece que tiene que ver mucho más es con el agua y con los ríos. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo una fotografía que esto es como lo más que a veces uno ha visto en televisión o en alguna parte, que tiene que ver con digamos, esto se llama barequear o batear, tiene diferentes nombres, mazamorrear, sé que se le dice en otras partes, y tiene que ver con estos platicos, que son las bateas, que son como unos coladores de madera básicamente, y lo que hace la gente es, bueno, meterse todo el día ahí a los lados de los ríos y ir como colando las arenas. Entonces va poniéndose el agua que está mezclada con la arena y ahí hay pedacitos pequeñitos de oro, como pequeños, a veces les dicen como pepitas de oro. Entonces estas pepitas de oro o hojuelitas de oro se van quedando ahí al fondo de este contenedor y va saliendo toda el agua, va saliendo toda la arena y de esa manera pues entonces se va haciendo este proceso. Entonces eso es bien interesante para pensar que aunque nosotros hoy pensamos en cuando se saca oro, pensamos en este tipo de movimientos de tierra que son muy grandes, las personas del pasado pues no lo hicieron así, sino que parece que principalmente eran los ríos. Hay algunas teorías que dicen, bueno, sí pudieron haber sacado tal vez de algún tipo de mina, pero tal vez utilizando otras técnicas, no excavando, porque pues realmente era muy difícil para el propósito que se tenía. Pero parece que era más o menos algo así. Ahora quería mostrarles un video pequeñito, que es un video que nos habla un poco de cómo se hacen los objetos de metal. Entonces los objetos de metal que tenemos en el museo se hicieron con unas técnicas también que son relativamente sencillas. Ahí va a ir corriendo el video, me dicen si se está viendo, que nos esté trabando. Sí, sí, se está viendo. Listo, súper. Entonces, ahí se pone un poco como de estos pepitas que les decía y se tiene que derretir el metal, ¿no? Entonces, los metales necesitan temperaturas altísimas, casi siempre más de 1000 grados. Entonces, imagínense pues que la gente necesitaba llegar a tener 1000 grados para poder derretir los metales. Y una cosa súper importante es que en el Museo del Oro los objetos no son de oro puro. Esa es una pregunta que las personas siempre me hacen, es como, ¿es esto oro puro? Y realmente no es oro puro, sino que es una mezcla de metales. Entonces, como se puede ver ahí en el video que estamos ahí proyectando, entonces hay como unas mezclas de metales y después con esas mezclas de metales, al enfriarlo y calentarlo varias veces, se le puede ir dando forma y esa forma, digamos, se logra por esa mezcla de metales. Porque a veces la gente pregunta, pero ¿por qué todo es de oro mezclado? ¿Por qué no hay cosas de 24 quilates? Que es lo que siempre pensamos como la pureza del oro. Y es porque el oro es muy blandito. Entonces, si uno quisiera hacer figuras como estas, la que están haciendo ahí en el video, crear esas figuras, esas texturas, si uno lo hace con oro de 24 quilates, pues realmente no sería muy duradero. No sería como una muy buena idea porque no sería un objeto que pudiera estar para siempre. Entonces, lo que hicieron las personas fue mezclar siempre y lo que hicieron fue mezclar oro, plata y cobre. Entonces, el oro ya viene con la plata porque en Colombia ya venía mezclado así por la naturaleza, pero el resto sí fue añadido con el cobre. Entonces, siempre que vean los objetos, no importa qué tan amarillitos o a veces rosados se vean o a veces hasta rojos, siempre van a tener esta mezcla de metales. Y acá quería mostrarles las herramientas de las que les estaba hablando hace un ratico. Entonces, las herramientas son este tipo de herramientas que vemos acá. Entonces, por eso les decía, como con ellas realmente excavar mucho, sacar así como de minas, sería muy complicado. Con tiempo, obviamente, se podría sacar un poquito de oro, pero pues digamos que no era como la principal manera de sacar oro de los grupos del pasado. Y son herramientas de piedra. Esa también es otra cosa muy básica. Acá no se hicieron muchísimas herramientas de metal. Hay algunas pequeñitas, pero realmente lo principal eran herramientas de piedra
Entonces, pues tampoco eran las herramientas pues que nosotros nos imaginamos hoy en día como pues muy tecnológicas, digamos, o sea, esto es una tecnología obviamente, pero no es la última tecnología como la que tenemos hoy, obviamente, pero sí nos ayuda a pensar como en el tipo de formas que la gente buscaba al hacer esto y el tipo de piedras, porque no todas las piedras iban a servir para estos tipo de herramientas, entonces que la gente sí podía hacer de alguna manera herramientas que le podían servir para hacer todo este tipo de cosas también. Y acá les quería mostrar unas imágenes, esto no es del Museo del Oro, entonces de un libro que fue hecho en México. Cuando llegaron los españoles, entonces en México ellos empezaron a como hacer memoria de todo lo que iban viendo y lo que iban haciendo, y uno de los libros más antiguos que hay, que tiene también dibujos de cómo funcionaba todo en México, es este. Se llama el Códice Florentino. Y a mí siempre me ha parecido interesante porque pues nos muestra como gente haciendo o lo más parecido a lo que vieron las personas que eran hacer los objetos de metal. Y acá están como las hornillas, los hornos que las personas utilizaban. Y lo que yo les decía ahorita de cómo mantener el fuego de esos más de 1000 grados que se necesitan, soplando en estas hornillas, creando acá el fuego, ¿no? Y utilizando este tipo de, digamos, de crisoles, que era donde se ponían los metales y se podían derretir. Entonces es una cosa bien interesante por ese lado. Y acá también como algunas otras herramientas, como les digo, herramientas muy sencillas, pero que le permitieran a las personas hacer pues grandes cosas ahí. Y acá les quería mostrar que tenemos en el Museo del Oro. Entonces, si alguna vez van por el Museo del Oro acá en Bogotá, se van a encontrar este objeto que es una de esas hornillas. Y esta, pues la foto no está completa, pero imagínense que la boquilla va más o menos así. Y entonces que parece que las personas pues tenían que soplar constantemente para llegar a todos estos grados que se necesitan. Y acá también, como les decía, herramientas sencillas. Y estas son las que tenemos en el museo. Entonces, estas son herramientas realmente muy parecidas a las que podemos tener como en la casa, que son como piedras. Y estas son piedras muy parecidas a las piedras de partir una panela, como las que se tienen en algunas casas. Realmente son piedras sencillas, pero como les digo, pues se logra mantener y se logra, por ejemplo, hacer estas láminas tan delgadas que a veces pueden tener hasta como 1 milímetro de espesor. Entonces son súper interesantes para pensar en cómo las cosas tan sencillas pueden lograr estos resultados y estos objetos que estamos viendo. Y estas son las herramientas de metal que les comentaba, muy chiquititas, muy poquitas, no es que haya muchas en el museo, pero sí la gente hace alguna de ellas. Entonces siempre es interesante pensar en toda la tecnología que la gente desarrolló, que no parece mucho, pero que realmente hace que se puedan crear objetos bien increíbles. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora sobre esto de cómo se hacían las cosas de metal. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, a través del chat pueden ir dejándonos las preguntas para que Luisa nos vaya respondiendo o levantar la mano si quieren indicarnos algo. Bueno, Buenas tardes, cordial saludo, ¿cómo están? ¿Todo bien? hola Eldrin, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias a Dios. Bueno, es bastante enriquecedor la exposición que está presentando referente al tema de las obras y la arquitectura. La pregunta mía, todas estas obras que estás presentando en esta diapositiva se encuentran hoy por hoy acá en nuestro país, en Colombia, o sea, en la ciudad de Bogotá, como arte y de muestra hacia el público. O encontradas o realizadas acá en Colombia. El otro es también por el tema muy interesante la manera como se logran diseñar las figuras y el cual el metal debe tener un alto grado, en este caso en el fuego, para poder realizar las figuras como tal y tener un amplio conocimiento de eso y las personas que lo hacen es muy chévere, muy lindo. Entonces, el partiendo en este orden de ideas es muy fabuloso. Sería como un aporte personal, viéndolo desde ese punto de vista. Muchas gracias. Sí, 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 todo lo que les estoy mostrando está en el Museo del Oro de Bogotá. Si alguna cosa les muestro y me acuerdo que no está en el Museo de Bogotá, puede que esté en el Museo de Nariño, porque hay cosas que yo saqué, digamos, de varios, pero todos están en Colombia, todos están en Colombia. Y la otra cosa es que sí, o sea, a mí lo que más me parece interesante de esto y lo que siempre quiero que la gente se lleve es como que estas personas eran muy inteligentes y crearon una cantidad de técnicas y maneras de crear los objetos que son increíbles y que nos siguen sorprendiendo hoy día.
porque hay unas que todavía los arqueólogos no le han encontrado suficiente explicación, digamos, como con las herramientas que tienen las personas, que alcanzaban a hacer, hay muchas cosas que faltan todavía por entender sobre estas técnicas. Entonces realmente sí, a mí me impresiona mucho cómo con pues, herramientas básicas la gente logró hacer esto, pero tiene que ver con el talento de las personas, ¿no? Que tenían, que era muy impresionante. Y otra cosa, antes, ya que me mencionan como los objetos están acá, sí, todos están acá, pero hay que tener en cuenta una cosa importante. Estos objetos fueron encontrados por saqueadores, por guaqueros. Entonces esto hizo que estos objetos no tengamos información completa sobre ellos. Entonces yo les estoy mostrando los objetos, las herramientas, pero estos objetos no fueron encontrados por arqueólogos, entonces falta mucha información. Por ejemplo, a veces de estos pues los pusieron así para mostrarnos más o menos cómo funcionarían, pero no significa que vinieran juntos. Los arqueólogos los ponen juntos solamente para darnos una idea y que sea para nosotros más fácil imaginar cómo era el pasado. Entonces, eso es otra cosa que a veces es difícil como de entender, pero pues que nos toca pensar que estos objetos fueron saqueados. Entonces, esto fue parte de un saqueo que se hizo durante el siglo XIX, el siglo XX. Esto no tiene que ver con los españoles, porque a veces la gente me pregunta, ay, pero ¿y qué esto fue lo que sacaron los españoles? No, lo que saquearon los españoles en el siglo XVI, XVII, XVIII, eso se fue para Europa. Y el propósito era derretirlo para sacar oro. Entonces esos objetos se perdieron y no se encuentran realmente en otras partes del mundo porque pues eso, digamos, lo que importaba ahí era el metal. Entonces los objetos que tenemos en el Museo del Oro hoy fueron comprados a saqueadores, guaqueros, gente que pues andaba por el campo y se encontraba estos objetos y fueron comprados. Y como fueron comprados, pues entonces los arqueólogos y la gente del momento que los compró, pues le decían, ah, yo encontré esto en, digamos, un pueblo que se llama Pasca, acá en Cundinamarca, pero no decían ni el lugar exacto, ni tampoco fechas exactas. Entonces, por eso también hay muchas cosas de acá que son increíbles, pero que yo no tengo suficiente información para contarles cómo, de cuándo son exactamente. Entonces, esa es una pregunta que también pasa a veces, para que sepan pues que eso también nos hizo perder mucha información y esperamos que mejore con el tiempo, ¿no? Que haya más, digamos, contextos arqueológicos para que uno pueda, obviamente, tener más información. Si ven, estas son lo que les decía, herramientas como de oro, estas sí no están en exposición, por ejemplo, estas yo no las he visto en exposición, sé que están en catálogos ya antiguos, entonces, digamos, como hay tantas cosas en exposición, pues no van a poner absolutamente todo. Entonces, estas yo sé que no están en exposición, pero en las anteriores que les había mostrado, es así. Y quería mostrarles acá este objeto para hablar ya un poco como más de estas ideas sobre esto del arte, que es una cosa también interesante porque esto son, lo del trabajo de los metales también se relaciona con el concepto de arte, ¿no? Siempre que pensamos en arte, pues pensamos en cuadros o en esculturas, pero también es interesante pensar, ¿es esto arte? ¿Es esto puede ser considerado arte? Entonces, eso es más que yo tenga la respuesta realmente, es más como una pregunta para cada uno, para pensar si consideramos que esto es arte. Y quería mostrarles la mitad de este objeto. Estamos viendo solo la mitad del objeto. Y este es un objeto que viene de Nariño, del sur de Colombia. Entonces, quería preguntarles, a ver ustedes qué se les ocurre, este objeto, ¿para qué sería? ¿Qué representaría? ¿Qué se les ocurre? Yo solo mostrándoles la mitad, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo sería la otra mitad del objeto? ¿Tienen alguna idea? Posiblemente alguna llave de algún ritual. Parece cierto, parece como llave, pero imagínense que tiene como más de 1000 años. Y pues por acá no había llaves en esa época. ¿Qué más? Que tienen como un signo, dice Shirley. ¿Qué más se les ocurre? ¿Para qué serviría? Porque acá tiene, bueno, tiene estas partes, ¿no? Que parecen un símbolo de algo. Eso sí es totalmente cierto. Ahorita miramos a ver si le encontramos forma. Pero acá tiene esta otra parte que a mí siempre me pareció interesante, que es esta que va acá. Entonces, si lo pensáramos como un objeto completo, ¿cierto? Hasta ahí van mis talentos de dibujar. ¿Qué más se les ocurre? Si fuera así, ¿a qué se parecería o para qué serviría? Una máscara, dice Edgar. Sí, es una máscara,
Digamos que sí alcanza a ser una máscara porque pues cubre como la mitad de la cara. Y entonces es una máscara, pero es una nariguera al tiempo. Vamos abajo, porque a veces uno piensa en el objeto como cubriría los ojos. Este alcanza a cubrir los ojos porque estas partes son alticas. Entonces digamos que si ustedes miran mis manos, es como así de ancho y va puesto acá en la nariz. Miren acá, se los pongo completos, ahí para que lo vean. Entonces es así de ancho, tiene esa cosita que va puesta acá en la nariz y tiene estas dos cositas que si uno se da cuenta le cubrirían como los ojos. Entonces es una máscara y parece que es una, digamos como una nariguera máscara y que es una representación de un animal. Ahorita les voy a mostrar unos objetos a ver qué animal ustedes ven ahí también. Entonces esta es una nariguera y este objeto a mí me parece muy interesante porque la característica principal es que este lado es igualito a este otro lado, pero todo fue hecho a mano. ¿Se acuerdan que yo dije que acá no pues no, ni máquinas ni mucho menos, sino que la persona que lo hizo todo esto a mano? Entonces lograr hacer que estos dos lados sean tan simétricos es lo más impresionante que hay acá realmente en este objeto. Y esa es una de las características del arte de estos objetos de Nariño, es la simetría. Entonces es una cosa que realmente es increíble y que si uno se lo imagina puesto pues en la cara de alguien, cubriría básicamente la mitad de la cara. Entonces sí como que hace esa función de cubrir un poco la visión, entonces sí podría ser como máscara antifaz al mismo tiempo. Y también pues es de oro, ¿no? Y como se dan cuenta es bien amarillito, pero eso también tiene cobre, entonces todo tiene un poquito de cobre. Y estos son otros objetos que también son muy interesantes, que están en la colección del Museo del Oro. Y si ustedes van al Museo del Oro de Pasto, por ejemplo, allá los tienen en una vitrina, que a mí me parece una mejor vitrina que la que está en Bogotá, porque esa vitrina se puede ver por todos los lados. Entonces uno se puede dar cuenta que este diseño que ustedes ven acá por el frente también está por detrás. Entonces las personas hicieron el mismo diseño por lado y lado. Y eso tenía que tener algún propósito, como para la visibilidad del objeto. Y tiene un huequito acá en el centro. Entonces quería preguntarles a ver qué se les ocurre sobre este, para qué serviría. Filtrar la luz, tal vez. Recibir la luz, proyectar y luego a generar ese huequito como a suerte de los láseres de ahora que uno usa para generar guías en los tableros. Esa teoría está súper interesante, pero imagínense que es que acá hay uno que tiene, a ver si esto les da otra pista, hay uno que tiene un hilito de algodón acá puesto. Entonces eso nos da una pista que tal vez todos tenían un hilito de algodón, pero que a algunos se les fue yendo el hilito de algodón. Entonces si tenían un hilo de algodón puesto en el centro, ¿qué otra teoría se les ocurre? Así es una teoría loca, no importa. ¿No? ¿Ninguna? Entonces, vengan, les muestro. Entonces tenemos este de acá, tenemos este de acá, tienen el mismo huequito que les estaba diciendo. Y este, por ejemplo, para que se den cuenta lo delgados que son, y este se partió todo, y también tienen el huequito en el centro. Y estos de acá, el que tiene el hilito, y este. ¿Qué pasa con estos objetos? La teoría que tienen los arqueólogos, ¿no? Esto no significa que sea como la verdad, sino que es lo que se piensa por el momento, según los objetos que han encontrado. Es que se les dice discos giratorios o discos rotatorios. Entonces, que al poner el hilito en el centro de ese disco y ponerlo a girar, que parece que el movimiento que generan estas imágenes que ustedes ven ahí podía generar como efectos visuales para que las personas pudieran tener experiencias, digamos, como para poderse como conectar con los dioses, concentrarse, meditar, y que estas, digamos, como estas ayudas como físicas para poderse conectar con los dioses y poderse convertir en pájaros o animales que podrían servir en los rituales pues de chamanísticos, ¿no? Entonces, esa es la teoría que hay sobre estos discos, que me parece bien interesante,
porque igual si ustedes miran el diseño de estos discos, es realmente increíble. Entonces, estos discos de acá, cuando uno los ve girar, realmente nosotros tenemos en el museo algunos ejemplos en cartón y los ponemos a girar, realmente sí crean un diseño muy interesante como este arte, eso se llama en algunas partes de, digamos, de la gente que hace arte todavía, como este arte que es en movimiento, se llama arte cinético. Y entonces que pueden crear como esta misma cantidad de efectos y que esos efectos obviamente al ser repetidos, más obviamente otra cantidad de cosas en los rituales que pasaban, el consumo de algunas plantas que podían ayudar a sentirse un poco por fuera del cuerpo, ver luces de colores, más los objetos, más obviamente el ritual, todo el mundo cantando, todo el mundo bailando, que podía llegar a alcanzar esto. Entonces la teoría es bien interesante y estos discos son fascinantes por eso. Pero hay una cosa que me parece más interesante de los discos aún. Aparte de pensar digamos, en las teorías chamanísticas, están otras cosas que es cómo se hicieron los discos. Si ustedes notan, tienen de colores. Entonces, acá hay un color que es como un café más claro, este que es un café como más oscuro y el dorado que se encuentra acá. En este ejemplo, estas partes que se ven como más blancuzcas son realmente como partes que son mate y estas partes son partes que se ven más doradas o brillantes. Entonces, ¿cómo se crearon esos efectos? Esa es una parte muy interesante. Entonces, ahora quería preguntarles a ustedes qué se les ocurre de lo que ustedes saben, cómo se podría haber hecho este disco o ustedes cómo harían un disco de estos si les pidieran como háganme un disco de estos. ¿Qué herramientas utilizarían o qué técnicas se les ocurre pensando en lo que habíamos hablado ahorita de cómo se hacían los objetos? Pues como sin tener el conocimiento táctico, yo me atrevería a opinar que de pronto lo realizaría como algo, un experimento con cartón y lógicamente realizando los dibujos de la manera interna, sacando la esfera. Primero de todo sacamos la esfera y en cartón y hacemos los dibujos y como para realizar la prueba. Dependiendo a las conclusiones, podríamos llevarlo a un ámbito más profesional, me atrevería a pensar, para ver sus conclusiones finales. No sé si mi aporte es válido o no. Yo creo que igual, eso es algo interesante que yo siempre me imagino. Y estos últimos, o sea, estos que estamos viendo acá, tenían que ser los más perfectos después de haber probado miles y miles y miles de veces hacer esto. Entonces, estamos viendo los resultados más perfectos que hicieron en estos lugares. Entonces, sí, cuando veamos estos objetos, sí tienen que haber sido mucho el resultado de la prueba y del error que sucedió. Pero, ¿qué más se les ocurre a ustedes pensando en el metal, por ejemplo? Porque uno dice, bueno, ¿con qué herramientas podrían haber hecho estos colores, por ejemplo? O con qué tipos de técnicas si pensamos en el oro. Si se les ocurre a ustedes cómo se haría esto, pero con metal. Porque es que mira que viendo bien la gráfica hay una mezcla pues de colores internamente dentro de toda la estructura metálica. Hay como un amarillo, o sea, están los circulitos, un tono amarillo, a los lados hay como una especie como si fuese de rojo, no sé si realmente el elemento es así o la imagen, o sea, la imagen es por antigüedad tomada la evidencia fotográfica está distorsionada, pues algo que no creo, pero realmente, francamente, no me atrevería a opinar, decir cómo cómo hicieron para poder crear esta mezcla de colores y para poder que la estructura, la pieza quedara así, sinceramente. Listo, no, súper. No, eso es algo interesante porque estos colores son, o sea, estas fotos son realmente muy buenas y son lo más cercano a la realidad. O sea, yo que los veo todos los días, así se ven realmente. Tienen estos colores tan bonitos y algunos son más cafecitos, otros son más rojitos y tienen que ver con la mezcla de los metales que les había comentado al principio. Entonces, imagínense que todo esto es una mezcla de oro, plata y cobre. Y entonces, ¿cómo los hicieron? Esto es una cosa que es una cosa bien, bien increíble porque a veces uno ve estos colores y pues uno puede decir, ah, no, pues pintura, ¿no? Uno podría pintarlo. Pero resulta que pues
el pintar el oro es complicado. Sí se puede hacer, si hay lugares en Perú, por ejemplo, pintaban, algunas máscaras están pintadas, entonces se puede pintar, sí, pero en este caso esto no fue pintado, sino es la misma mezcla de los metales que habíamos hablado. Entonces, ¿cómo parece que lo hicieron? Y acá está un pedacito de la técnica. Lo primero es que la gente mezclaba el oro con el cobre que habíamos dicho al principio. Y entonces al final les quedaba como el disco doradito. Y después de que ya tenían el disco doradito, lo pasaban por fuego. Y algo que pasa con el cobre es que el cobre se oxida, ¿no? Creo que eso lo sabemos todos, siempre hemos tenido algo de metal que se va oxidando. ¿Y qué pasa? Muchos metales reaccionan con el oxígeno y se oxidan y cambian, ¿no? Entonces el cobre cambia, el oro no cambia. Pero el oro cuando está mezclado con el cobre sí cambia. Entonces lo que la gente se dio cuenta era que si pasaba ese disco doradito original por el fuego, se volvía como un disco cafecito. Entonces imagínense que uno tiene un disco cafecito, imagínenselo como del color más oscuro acá del café que tenemos, y cuando ya uno tiene ese disco cafecito, entonces lo volvía y lo pasaba por el fuego y así se creaba como una capa café. Después de que ya se tenía la capa café, entonces ahora sí está el segundo paso. Y esta es la parte más increíble de toda esta técnica. Se llama dorado por oxidación. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Imagínense que creaba un ácido con unas plantas. Entonces, acá tenemos algunas imágenes. Imagínense un mortero. En ese mortero, entonces la gente metía una planta. Y uno pensará, uy, pero qué planta rara, qué planta extraña será. Realmente no, son tréboles. Los tréboles que hay por todas partes en el pasto, se tomaban esos tréboles, se cocinan con agua caliente y con sal. Y cuando se hace esto, entonces sale algo que se llama ácido oxálico. Y cuando uno ya tiene la preparación, que es acá lo que está en esta agua, se pasaba ese disco cafecito que nos había quedado y se le iba removiendo esas partes hasta volver a revelar lo dorado que estaba dentro. Esa es la técnica básica del dorado por oxidación. Hay una parte que, digamos, todavía están pensando los arqueólogos, es cómo se hacían estas figuras, porque esto es algo interesante de cómo entonces se van haciendo unas partes quedan cubiertas, unas partes quedan sin recubrir, cómo se lograba realmente como cada una de estas técnicas particulares. Pero como la creación básica de la técnica es esa, utilizar algún tipo de ácidos para remover estas partes oxidadas y revelar de nuevo el dorado que estaba dentro. Entonces es una técnica que realmente es increíble y que si miramos estos otros ejemplos, se puede ver ahí también, miren, lo increíble del objeto. La creación, obviamente, cuando uno nos mira, se puede ver todo lo buena que eran las personas como creando cada detalle, lo simétrico de las figuras, pero realmente es una cosa increíble lo de esta técnica y hay muchos objetos en Nariño, estos los que les estoy mostrando son específicamente de Nariño, pero también hay otros de, por ejemplo, de Santa Marta, que también tienen esta misma técnica, que están en el Museo Tayrona, que también tienen esta técnica y esos colores. Entonces, cuando uno vea como unas partes de unos colores y otras de otros, fue a propósito y las personas las hicieron con esta técnica. No sé si tengan preguntas sobre esto, si quedó claro porque es una cosa bien complicada. ¿Todo clarísimo entonces? Listo. Entonces, ahora sí, les quería mostrar estos objetos que están acá. Estos objetos son orejeras, tienen huequitos acá, entonces parece que se ponían en la oreja. Y lo interesante de estos es como todo este patrón de repetición que tienen. Esta es otra de esas técnicas también muy interesantes que es la que vimos en el video, que se llama esta de martillado. Entonces, que se hacía con el martillado y las personas, y repujado, se llama martillado y repujado, o sea, martillado para hacer como todas la forma principal y después el repujado para poder hacer estos diseños de estas caritas que ustedes ven ahí. Pero lo interesante es toda esta repetición de estas caritas. Y esa repetición de esas caras tiene un nombre en el mundo del arte que se llama ritmo. Igual que el ritmo musical que nosotros pensamos, esto también se llama ritmo en el mundo del arte. Y son esos patrones repetitivos que hacen que la figura tenga, pues, digamos, toda esta como estética, ¿no? Que uno puede ver ahí, que se ve como realmente muy armónico todo lo que está sucediendo y tiene que ver con esa repetición de los patrones. Entonces son objetos bien interesantes y que si uno se los imagina con algo, estas son grandísimos, ¿no? Si miran mis manos un momento son como así de grandes,
Entonces imagínense una persona con una orejera de este tamaño y realmente cómo se vería una persona, ¿no? Imagínense pues con corona, con todos los tipos de decoraciones al tiempo, pero con este tipo de objetos que generarían esos patrones también una y otra vez. Y que parece que podrían representar como algún tipo de relación entre el cacique y el resto de su comunidad. Y la otra vez alguien también me mencionaba en una de estas villitas, me decían, no, también puede ser una representación como del sol, ¿no? Porque se parece, es redondo, y que podría ser como una representación solar también. Entonces, pues podría ser las dos cosas al tiempo. Y acá quería mostrarles otra vez, esto lo vimos en el video, pero para que veamos de nuevo como un poco ya más despacio, esto es lo que les decía el repujado. Entonces imagínense que la gente ponía estas plaquitas sobre un material como relativamente suave y por detrás se van haciendo los dibujos y después con los martillos y los cinceles se va como creando esta relieve, pero el relieve se hace de atrás hacia adelante. Entonces la persona que lo hace tiene que saber muy bien qué es lo que quiere lograr al otro lado, porque siempre está trabajando, es como al revés. Entonces también es otra técnica bien interesante que parece una de las más sencillas realmente, pero para nada es sencilla porque requiere tener muy claro el diseño en la mente y el diseño cómo va a quedar realmente hacia el otro lado. Entonces una técnica bien particular. Y quería mostrarles este para cambiar un poco la idea de lo del metal. Y este objeto a mí me parece también bien interesante. No sé de qué le ven como cara, qué creen que pueda estar representando, qué se les ocurre. Eh, a mí o sea, lo relaciono más o menos como si fuesen unas alas, algo así como un tipo murciélago, debido a que tiene dos orificios en la parte del centro. Ese es. Listo, murciélago. Y que tiene por acá orificios. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿O todo el mundo está de acuerdo con murciélago? Tal vez hace parte de una pechera. Que podría ser un pectoral, esa es otra, Ujú. otra idea, listo. Acá tiene dos huequitos, y ahorita miramos eso. Entonces, este objeto no está hecho de oro, está hecho de otro metal. ¿Qué metal se les ocurre, aparte del oro, con el que podría estar hecho este metal? Bronce, tal vez. Lo que pasa es que acá no alcanzó a ver bronce, eso es una cosa también interesante. Acá el bronce se requiere estaño y acá no había estaño. Entonces acá nunca se desarrolló bronce y por eso tampoco hubo herramientas tan digamos, para la guerra ni nada de eso. Entonces no alcanzó a ver bronce, pero ¿qué más? Sí tiene cobre, todos esos punticos verdes, todo eso es cobre, pero ¿cobre con qué será? Si no es oro, ¿qué más se les ocurre? Exacto, gracias. Por ahí me dicen plata, perfecto. Es plata, entonces para empezar este objeto está hecho de plata con cobre. Entonces habíamos visto que el resto de los objetos eran de oro. En Colombia realmente no hay muchos objetos hechos en plata, son muy poquiticos porque nosotros no tenemos muchas minas de plata, porque siempre está mezclado con oro, entonces siempre tenemos como, está juntico. Pero en el sur de Colombia sí hay un poquito más de plata, entonces se hicieron objetos de plata. Y este es plata con cobre, entonces por eso al oxidarse se le han salido todas estas manchitas que ustedes ven ahí y todas esas cositas verdes. ¿Por qué? A mí me parece que una de las cosas más interesantes para pensar por qué el oro nos gusta tanto a los humanos es por eso, porque el oro no cambia. El oro es para siempre, el oro es eterno. Entonces eso me parece a mí como interesante para pensar en por qué se prefiere el oro y no digamos otros materiales en estas regiones, en estos lugares. Y obviamente pues uno dice, no, pues había harto oro, obvio a la gente le gustaba el oro. Y eso es cierto. Hasta cierto punto, si uno tiene oro, pues le va a gustar porque está ahí disponible. Pero había gente que no tenía oro, como la gente de acá del centro de Colombia, e igual decidió ir a intercambiar con otros. Entonces tiene que ver con la disponibilidad, pero también con el gusto que las personas tenían por el oro y por el simbolismo que le daban.
Una parte bien interesante de todos estos objetos son las técnicas, y a mí me parece fabuloso pensar en que las personas se esforzaron tanto por crear este mundo y crear toda esta tecnología. Pero la otra parte súper importante es pensar que toda la gente le dio un significado al oro. Entonces el oro se asocia usualmente como con el sol y con la fertilidad. Y el plata se asocia más como con la luna y también como con la tierra y como con los ciclos más femeninos. Entonces el oro es como mucho más como la energía masculina y la plata la energía femenina. Entonces me parece interesante para pensar cómo los humanos vamos asociando ciertas cosas y los metales con ciertos también ciclos de la naturaleza. Entonces este parece ser un objeto hecho con plata y cobre, parece que sí era un murciélago, entonces tenía toda la razón Eldrin, y también no alcanza a ser pectoral, parece, porque los huequitos están muy acá abajo, entonces parece que era como una diadema, porque parece que es más fácil ponérselo en la frente que en el pecho, porque si no quedaría como muy alto por acá. Pero, pues igual no podemos descartar que hubiera otras formas de ponérselo también, ¿no? Eso es como por las teorías. Pero imagínense este objeto es grandísimo, es como así de grande. Entonces yo me imagino que, o sea, si uno se lo pone en la frente, era un objeto realmente bien impresionante. Y parece que era una representación de estos seres que son los murciélagos. Y también hay otra parte importante, y es que los animales eran muy importantes para las comunidades indígenas del pasado, como lo son hoy para las del presente, y que la idea era que los animales no son menos que nosotros, sino son iguales a nosotros o tal vez mejores que nosotros. Entonces que al tener estos objetos, las personas podían como tener los poderes de los animales también. Entonces también es bien interesante pensar como estas otras capas de, digamos, como de significado que pueden tener los objetos, además de ser obviamente objetos tan bien hechos en estos metales tan increíbles, pero que la gente siempre lo relacionó con los fenómenos de la naturaleza, que eso es otra cosa bien increíble. Acá les quería mostrar este que es un instrumento musical, para que pensemos también en otras maneras de hacer objetos. No solamente se hacían objetos para ponerse en el cuerpo, sino se hacían instrumentos musicales. Hay varios instrumentos musicales en la colección del Museo del Oro. Hay campanas hechas de metal, ¿no? Campanas, hay trompetas, hay estas flautas que se llaman flautas de pan, que se parecen a las quenas también que hay en todo las partes andinas, y que pues nos pueden hablar también de diferentes maneras de expresarse, ¿no? Y que el oro y los metales estaban presentes básicamente en todas pues las etapas de la vida de acá de las personas. Y para que se den cuenta de nuevo de lo que les decía el cobre, miren, por ejemplo, acá se puede ver, o sea, todo lo que tiene, digamos, como de daño este objeto es por el cobre, porque el cobre sí cambia, y ahí volvemos a la idea, como no cambia el oro, pero el cobre sí. Entonces, como que igual son energías que son complementarias de alguna manera. El oro dura para siempre, pero el cobre sí va cambiando constantemente, y eso puede hablar también de la relación de los humanos con la naturaleza, ¿no? Pues por eso tal vez la gente elegía que mezclar estos metales por esas energías complementarias que tienen. Entonces ese objeto me gusta mucho para que pensemos en otras posibilidades, ¿no? Y acá les quería mostrar como la última técnica, que es súper interesante, pero no sé si tenían alguna pregunta sobre lo que acabé de mencionar, alguna cosa, duda, antes de continuar con esta última parte. Ah, la balsa del Dorado está en el museo, sí. Espérense, no, es que no sé si la tengo acá, por lo que esto es un... Creo que no lo tengo acá en esta específica, si quieren ya la podemos ver, porque les puedo explicar con esa. Esta es una parecida, porque está hecha con la misma técnica. Pero entonces la balsa del Dorado, que se llama la balsa Muisca, está también en el Museo del Oro. Y es como algo parecido a esta, pero más grande. Entonces, les voy a contar cómo se hizo con unos moldes, y ahorita se las puedo mostrar, yo la tengo por ahí en otro lado. Entonces, lo de la balsa es súper interesante, porque la balsa, pues la gente siempre la relaciona con las leyendas del Dorado, y eso es súper interesante. Pero para mí lo más interesante de la balsa es cómo hicieron la balsa. Y la balsa la hicieron con una técnica que se llama la cera perdida. Y la cera perdida es esta técnica que estamos viendo acá. Entonces, si ustedes notan, este objeto fue hecho como con unos hilitos, porque todo parece que fueran como palitos. Hasta los brazos, los ojitos, la nariz de los personajes, todos fueron hechos como con hilitos, pero hilitos de cera de abejas. Entonces, imagínense que para hacer estos objetos, lo primero que se necesita es cera de abeja. Entonces, imagínense todo esto que estamos viendo acá, pero hecho con cera. Todo, todo, todo. Cuando ya uno tiene hecho ese molde de cera, entonces hace un molde de arcilla.
que es este. Esto también está en el museo y uno puede ver como esos moldes, de estos objetos que básicamente fueron errores, fueron accidentes. Entonces, después de que uno ya tiene ese molde en cera que les estaba hablando primero, que se vería como algo así, pero cafecito, o como el color de la cera mezclada con carbón, casi negro, y después se empieza a cubrir con arcilla. Entonces imagínense que se va sumergiendo ese objeto de cera una y otra vez en arcillas líquidas. Después se le ponen arcillas más sólidas y se hace todo un molde externo hasta que queda así como este que está por acá. Cuando ya uno tiene ese molde externo, espera a que se seque y cuando se seca lo calienta. Entonces cuando se calienta, pues toda la cera que estaba por dentro se derrite, pero nos deja todo este mismo diseño por dentro en este molde. Y después, cuando uno ya tiene eso, vierte el metal por esta, digamos, huequito que está por acá, que en este caso serían todos estos huequitos. Imagínense que el llenado se hace al revés. Este es el objeto final, entonces pues se ve al derecho. Pero si hay que llenarlo desde acá encima. Entonces el oro se pondría es por este lado. Y empieza a llenar y va llenando todo esto. Entonces este objeto, realmente el objeto que querían hacer las personas es solo esta parte de acá. Y después se partían estas partecitas y se volvían y se fundían y se hacían otras cosas. Cuando ya uno vierte los metales, entonces, y termina la pieza, rompe este molde, alguien lo dejó ahí, pero se rompe y se pierde. Entonces con esta técnica se pierde el molde de cera y se pierde el molde de arcilla. Pero eso significa que nos deja con este objeto que es el objeto realmente como más final, que es un objeto casi perfecto en muchas ocasiones, pero que a veces salía mal como este que podemos ver acá. Entonces ya vamos a ver la balsa para que recordemos cómo sería eso. Voy a poner este mientras tanto acá, que también está hecho con esa técnica, pero espérense, ya busco la balsa, que yo la tengo por allí en algún lado. No sé si quedó clara la técnica de la cera, porque esa también es como complicada de pensar. Voy a dejar de compartir un momento mientras pongo acá. Entonces sí quedó clarísima la técnica de la cera. Compartir acá un navegador. Este es otro objeto, pero ya vamos allí. Este es un portal súper interesante por si quieren después verlo, por si quieren acercarse más a los objetos. Se llama Google Arts and Culture y tiene muchos museos, no solamente el Museo del Oro, tiene muchos museos del mundo y uno lo que puede hacer es que las fotos son en una resolución buenísima y entonces uno puede acercarse y ver los detalles, porque a veces pues hasta en el museo uno los ojos no le dan para ver los detalles chiquititos, entonces esta es una excelente manera de acercarse realmente a los objetos. ¿Qué se hizo la balsa ahora? Ah, ya la vi, estaba por acá muy chiquitita. Entonces, esta es la balsa muisca que se estaban preguntando ahorita. Entonces, este es el objeto de los más increíbles. Yo voy a acercarme acá para que podamos ver más detalles, como les decía. Entonces, acá uno puede llegar acá para que se vea más completa. Y uno puede ver los detalles. Entonces, imagínense que todo esto fue hecho con la cera perdida. Entonces, es una cosa realmente increíble pensar que un grupo de personas, yo no creo que haya sido una persona realmente, yo creo que esto era un grupo de personas que tenían mucho talento entre maestros y aprendices, hicieron todo este objeto con esta manera como de hacer todos estos detalles. Este objeto es muy chiquito, ¿no? No sé los que la conozcan, los que lo hayan visto en la vida real,
saben que es como de 20 centímetros. Es un objeto que es como así, como si miran mis manos, un momento así de chiquitico, pero entonces eso hace que sea muy increíble realmente porque uno puede ver la cantidad de personajes que tiene encima, las representaciones como del cacique y la leyenda del Dorado, ¿no? Que es la que tiene que ver con la idea de que había unos jefes, unos caciques que hacían un ritual en la laguna de Guatavita, que queda cerca acá a Bogotá, y que en ese ritual el cacique se cubría todo el cuerpo con oro, tenía muchos objetos de oro, muchas esmeraldas, se iba al centro de la laguna de Guatavita, botaba todo esto como ofrendas para los dioses, regalos para los dioses, y que de esta manera estaba como fertilizando la tierra. Y ese es otro punto muy importante acá. El oro no es oro para los grupos indígenas que hicieron estos objetos. El oro es la energía del sol. Entonces, cuando las personas hacían estos objetos y los botaban de nuevo a la tierra, ellos no estaban perdiendo el metal, ellos no estaban perdiendo el oro. Ellos estaban, era básicamente como devolviendo la energía solar a la tierra y haciéndose cargo de la reproducción de los ciclos de la tierra. Y eso pues para nosotros suena muy raro porque nosotros siempre pensamos el oro y más en nuestra sociedad como que el oro pues es plata, ¿no? Pero acá parece que tenía que ver más como la reproducción de estos ciclos de la naturaleza y eso hace que sea realmente lo más interesante de estos objetos, el significado que tenían para las personas. Entonces eso hace que se cree esta leyenda del Dorado, después llegan los europeos a Guatavita y piensan que se van a encontrar dentro de Guatavita una ciudad de oro sólido y que cuando iban a estar en esta ciudad de oro, pues entonces que iban a encontrar el Dorado, ¿no? Que es una ciudad de oro sólido y todo esto. Entonces le intentan sacar el agua muchas veces a Guatavita, casi destruyen las lagunas, porque no solamente fue Guatavita, y entonces de esta manera se crea como este mito y este cuento de que iban a encontrar estos lugares hechos de oro sólido, de los cuales pues realmente no fue así. Sí se encontró oro dentro de Guatavita, pero no se imaginen que se encontró pues esta cantidad de oro infinito que la gente iba a pensar. Entonces, esta es la pieza de la que preguntaban por ahí, es una pieza realmente increíble y si ustedes después quieren mirarla acá en esta página, pues pueden ver con más detalles, acá se ve la carita como del cacique, con los ojos, la nariz, la boca, nariguera, la diadema. Entonces, es un objeto que realmente es increíble y es la técnica de la cera perdida que les estaba mencionando. Entonces, es un objeto realmente fabuloso y que pues nos habla realmente de cómo estos objetos pues se hicieron en el pasado, ¿no? Voy a dejarla de compartir y no sé si ya tienen alguna otra pregunta o alguna otra cosa, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo tengo una pregunta, no sé qué has descubierto o investigado sobre las coincidencias en el uso de colores claros, oscuros en nuestras culturas precolombinas y y cuando nacieron las primeras civilizaciones indoeuropeas. Porque, pues, si retomamos dos o tres topics anteriores en cuanto a pues, en cuanto a las figuras creadas con la exoxidación dorada, sí, si no estoy mal, con los tréboles y eso. Es muy curioso que las figuras o los patrones se asemejan a los patrones usados, por ejemplo, decorativos en los jarrones griegos, donde donde se narraban las mitologías. Entonces, no sé si se encontraron, digamos, tendencias o coincidencias formativas en nuestras culturas precolombinas y en las primeras indoeuropeas como la griega y la romana. Bueno, y la persa un poquito con lo del oro, pero sobre todo me quiero centrar en la griega es porque las coincidencias en los patrones son realmente impresionantes. Es como si fuesen casi como las mismas guías que usaran en los patrones. Me enfoco en los patrones como tal. Ese es un punto bien interesante que mucha gente siempre me pregunta sobre cómo, pero ¿por qué esto se parece tanto a lo que hay en Egipto? ¿O por eso se parece a lo que hay en Grecia? ¿O se parece a lo que hay también en estos otros lugares? Entonces, eso digamos que no es algo que los arqueólogos estudien, porque los arqueólogos digamos que ellos están más concentrados ahorita como en apenas estudiar la arqueología de acá y no tanto compararla con otros países, que a mí me parecería interesante que la compararan con otros lugares porque hay cosas, digamos, parecidas en América
O sea, solamente en América uno ya puede ver muchas coincidencias de muchas cosas, pero en eso pues la gente estaba cerca. ¿Qué pasa? ¿A qué conclusión a veces yo llego cuando miro todas estas cosas? Porque igual uno mira de otros lugares, es que los humanos somos los mismos. Entonces, como los humanos somos los mismos, tenemos de todas maneras en nuestro cerebro preferencia por ciertos patrones, por ciertos colores también. Dependiendo de las regiones del mundo, digamos que por los minerales y esto, algunos pueden premiar más, pero en general la preferencia por el rojo, el blanco, el negro, el amarillo, es más difícil los azules son más difíciles de conseguir, está en todas las culturas del mundo. Y lo mismo los patrones geométricos, porque los humanos tendemos a ver los mismos patrones geométricos en la naturaleza, y la naturaleza igual, pues la compartimos todos. Entonces a mí, digamos, como que sepamos si había contacto entre estas civilizaciones tan lejanas unas a otras, no, porque pues no hay nada que lo compruebe. Y a veces no es necesario ni siquiera estar cerca para compartir ideas, porque los humanos somos los mismos y llegamos a mismas conclusiones. Entonces, pues sobre eso, como digo, no es que haya todavía muchísimos estudios. A mí me parece interesante a veces toda la coincidencia que hay con las figuras de oro que hay en otras partes del mundo, es increíble. Pero, pues que se sepa exactamente si había relación, no. Pero yo creo que los humanos tendemos a encontrar los mismos patrones en la naturaleza siempre. Entonces, eso sería como mi respuesta, no respuesta porque no sé exactamente. No, No dale, sé. dale, muchas gracias, pero sí sería, creo que estamos tardándonos en generar como esas nuevas academias o materias científicas, porque para hablar de que hay tantas diferencias alrededor del globo actualmente, parece que si una cultura, por más aislada que esté de la otra, termina teniendo patrones muy similares de aprendizaje, entendimiento y de proyección de esos conocimientos, hay algo ahí, pues, o sea, se supondría, ¿no? Que si hay dos, en los animales aparece, no eran los mismos los leones de Siberia que los leones de subsaharianos y se ven ciertos comportamientos súper diferentes, pero es que en la humanidad terminan siendo comportamientos muy idénticos, así estén aislados la una y la otra. Pero pues, gracias por tu... Sí, es algo bien interesante. Sí, me gustaría saber algún día un poco más sobre esas coincidencias, pero sí, todavía no hay suficientes estudios. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. Bueno, entonces, pues si no es más, muchas gracias por haber asistido. Ya saben, están muy invitados al Museo del Oro, igual al de Bogotá como a los que están en las otras partes de Colombia, Santa Marta, Cartagena, Armenia, Cali, Leticia también. Entonces, siempre muy bienvenidos y pues igual cualquier cosa siempre estamos disponibles para la invitación para conectarnos. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Luisa, que estés muy bien, gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien.